Emiliano intuyó que no iba a durar mucho tiempo. ¿Por qué no hacía algo al respecto? ¿Por qué no protegía a la muchacha del vampiro? No lo sabía a ciencia cierta, pero para él no había nada mejor en el mundo que ver a Henry inclinado sobre Beatriz, sorbiendo su néctar de vida. Era todavía más excitante que ver a la joven desnuda y durmiendo. Por su parte, Henry se levantaba de tarde de su ataúd y con cada noche que pasaba sentía una ansiedad mayor y entonces se dirigía al cuarto de Beatriz para su ración de sangre. Desde que comenzó a nutrirse de la joven, había abandonado sus merodeos noctámbulos por la ciudad que tanto le gustaban los primeros días de vivir en nuestro país. Hacía siglos que quería conocerlo, desde sus conversaciones con viejos amigos, como el naturalista Humboldt y la viajera Madame Calderón de la Barca, quienes entusiastas hablaron maravillas de ese país. Ahora, después de comer, si estaba de humor, apenas daba una vuelta por un parque cercano y volvía a su ataúd para dormir y soñar sus sueños maravillosos. Sueños que lo alejaban de la oscuridad cotidiana y que lo llevaban a la claridad de un gran jardín en donde paseaba a veces solo, a veces de la mano de Beatriz, ambos sonriendo y besándose. La luz del sol, el mediodía, las flores, eran cosas que no disfrutaba desde hacía tanto tiempo. A veces en sus sueños veía acercarse a la muerte vestida de ángel. Entonces Henry corría tras ella gritándole que no lo abandonara, que se fijara en él, que lo llevara con ella. Pero la muerte juguetona seguía su camino y se perdía entre las flores. Entonces Henry lloraba y se despertaba en las tinieblas de su ataúd, vivo, eternamente vivo. La situación tenía muy nervioso a Emiliano. Tener como inquilino a un vampiro no era nada tranquilizador. Que ese vampiro se estuviera chupando el objeto de sus fantasías eróticas era menos tranquilizador aún. Aumentó el uso de drogas, todavía más, tanto en él como en Beatriz y en consecuencia en Henry. En la noche esperó a que el vampiro acabara su sesión, pero lo curioso es que ya llevaba mucho tiempo inclinado sobre Beatriz y no se levantaba. Esperó un poco más, pero nada. Entonces fue al cuarto de su amiga. Henry seguía inclinado sobre ella. Se acercó más y con sorpresa notó que el vampiro se había quedado dormido en el cuello de Beatriz. Lo hizo a un lado e inspeccionó a la joven, porque lucía más ojerosa que nunca. Le tomó el pulso y no lo sintió. Beatriz estaba muerta. Levantó a Henry en la alfombra, se lo echó al hombro y lo llevó a su casa. Lo puso en el ataúd de siempre. Vio su cara de satisfacción y un gemido leve, casi sensual, que surgía de su boca. El vampiro parecía estar soñando. ¿Cómo sería chupar a un vampiro?, pensó Emiliano. Entonces sacó la cuchilla que siempre carga en el bolsillo y con el corazón acelerado hizo una pequeña incisión en la garganta de Henry, quien volvió a gemir pero sin despertar. La sangre brotó y con la yema de su índice derecho la tocó y luego se la untó en la frente, en la garganta y sobre el corazón. Luego puso sus labios sobre la herida. Le gustó mucho el sabor y succionó más. El olor ancestral de la piel de Henry lo excitó sexualmente. Entonces pensó en cómo sería la vida sexual de los vampiros y sin dejar de chupar, estiró su mano y la puso sobre el sexo de Henry. ¿Tendría pene? Sí tenía. Para su sorpresa sintió el miembro erecto del vampiro, quien sin embargo seguía en su sueño drogado por la sangre contaminada. Abrió la cremallera del pantalón y se dio cuenta que el vampiro no usaba ropa interior. Vio el pene erguido y palpitante de Henry, así como su ausencia de vello púbico. ¿Sería esta otra marca de vampirismo, como la ausencia de imagen en los espejos? Al palpar la fortaleza rosácea del miembro, Emiliano se excitó más y, saciado de sangre, pero no de sexo, decidió succionar el falo del vampiro. Henry seguía en sus sueños en el jardín brillante, mientras en la tierra Emiliano continuaba con su felación. En su estado onírico, una muerte niña huía de él, que de inmediato la persiguió, y cuando al fin pudo alcanzarla y poner su mano sobre su dulce hombro huesudo, fue entonces cuando Henry eyaculó en un sueño húmedo y luminoso. Emiliano se levantó pensando que el vampiro se despertaría, pero no lo hizo.
Apenas entreabrió los ojos en blanco, algo enrojecidos, y siguió dormido. El escaso semen cayó sobre la ropa negra de Henry, y Emiliano olió el líquido blanco, lo palpó con sus dedos y no le pareció muy distinto del semen humano en su textura. Lo probó y le resultó más bien ácido. Entonces untó la semilla vampírica en los mismos lugares donde antes se había tocado con la sangre. No sabía las razones de estas unciones, pero le salían de lo más natural, como si fueran los pasos rituales de una oscura iniciación. No tardaría en amanecer. La noche había estado llena de nuevas emociones para Emiliano. En la casa vecina yacía el cadáver de Beatriz. Ahí se había drogado el cuerpo del vampiro. Entonces Emiliano descorrió las gruesas cortinas y la luz del amanecer invadió la habitación. Así, mientras Henry soñaba que la muerte angelical al fin le hacía caso y lo miraba con dulzura, lo tomaba de la mano y se lo llevaba corriendo por un prado florido. Su cuerpo físico se deshacía en polvo ante el impacto de la luz diurna. Emiliano abandonó el recinto una vez que el vampiro quedó reducido a polvo enamorado de la muerte. En el fondo del jardín Montarraz, que dividía las dos casas, Emiliano cavó una zanja y enterró a Beatriz. Nadie preguntó por ella, tampoco por Henry Irving. Cuando una vez sonó el timbre y al abrir se encontró con una mujer mayor, Emiliano supo que se trataba de la tía de Beatriz. Ante la inquisición de la anciana, él le dijo que primero, que los viejos habían muerto; segundo, que ninguna muchacha había llegado a casa. La mujer se alejó muy triste. Las dos casas continuaron su proceso de decadencia. Después de aquella noche y de aquel amanecer en que murieron Beatriz y Henry, Emiliano se aisló aún más del mundo, dejó de vender drogas y hoy vive solo y miserable en aquella propiedad en putrefacción.